Buenos días, mi nombre es José Calvete y les vengo a explicar lo que es este cuadro que vemos ahora en pantalla, que serían las mediciones que utilizamos para el prelaboratorio. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es los objetos que vamos a medir. Luego de tener en claro los objetos que vamos a utilizar, vamos a adecuar cada instrumento para dicho objeto. Los instrumentos que utilizamos son la regla graduada, el tornillo micrométrico y el vernier. Luego de tener los instrumentos, un paso importante es sacar la apreciación. ¿Para qué se saca la apreciación? Bueno, luego vamos a calcular lo que son los errores. Y para poder sacar este error hay que tener la apreciación del instrumento. La apreciación es la menor medida que podemos obtener a través de la escala de un instrumento de medición y la determinación de la apreciación de algunos instrumentos utilizados en el laboratorio. Entonces, por lo menos, la apreciación se obtiene en la resta de la lectura mayor menos la lectura menor entre el número de divisiones entre ambas lecturas. Entonces, tenemos que para el tornillo micrométrico la apreciación es de 0.5. Entonces, la apreciación vendría siendo de la escala fija. La apreciación de los instrumentos en nuestro caso fue de 1 milímetro para la regla graduada, el tornillo micrométrico de 0.001 milímetros y el vernier de 0.05 milímetros. Entonces, luego procedemos a medir los objetos que he determinado como valor obtenido. El primer objeto, que fue para el epípedo, el largo nos dio 50 milímetros y en el ancho 25 milímetros. Ambos medidos con la regla graduada. Luego procedemos a medir el diámetro de la esfera y dio 19,709 milímetros. Luego el diámetro externo de un cilindro macizo, que dio 15,234 milímetros. Luego con el diámetro externo de un cilindro hueco, que dio 19,10. Luego con un diámetro interno pero de un cilindro hueco, que dio 10 milímetros. Y por último, la altura del cilindro macizo, que dio 25 milímetros. El diámetro del cilindro hueco, ambos diámetros, el interno como el externo, fueron medidos con el vernier. Y el diámetro de la esfera y el diámetro del cilindro macizo externo fueron medidos con el tornillo micrométrico. Entonces, luego de tener los valores, procedemos a calcular el error absoluto. ¿Cómo calculamos el error absoluto? Pues se calcula con una fórmula muy fácil, que consta: el error absoluto es igual a la apreciación del instrumento dividido entre 2. Para que así la fórmula quede que el valor medido será igual al valor obtenido más o menos el error absoluto. Tenemos que tener en cuenta que en la determinación de errores en medidas indirectas también debemos tener lo que es el error relativo y el error porcentual. El error relativo es la razón entre el error absoluto y el valor medido, que daría error relativo es igual a error absoluto entre valor obtenido. Y para sacar el error porcentual vamos a dividir el error absoluto entre el valor obtenido multiplicado por 100. Tenemos las medidas aquí en la tabla y eso es todo. Hola, soy Oscar Aldana y yo les voy a explicar los cálculos realizados en la actividad número 1. Primero, determinamos el perímetro de una de las caras del paralelepípedo. El perímetro es igual a la suma de los lados largos más la suma de los lados anchos.
En este caso sería 50 milímetros y 25 milímetros, que sería 50 más 50 más 25 más 25, lo que daría 150 milímetros. Luego expresemos el perímetro mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula se utiliza para obtener el valor real del perímetro a través de el perímetro obtenido más el error absoluto, que en este caso sería error absoluto es igual a la apreciación entre 2. La apreciación es 1 milímetro entre 2, 0,5 milímetros. Por lo tanto, 126 metros más o menos 0,5 milímetros. Actividad número 2. Determinación del área de una de las caras del paralelepípedo. Área es igual a lado por ancho. Área es igual a 50 milímetros por 25 milímetros, que da 1250 milímetros al cuadrado. Expresamos el área a través de la siguiente fórmula, que sería el área obtenida más o menos el error absoluto del área obtenida, que sería 1250 milímetros al cuadrado más o menos 0,5 milímetros. La actividad número 3. La determinación del volumen de un cilindro recto macizo. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado entre 4 por altura, donde el radio equivale a 7,617 milímetros y el alto a 25 milímetros. Entonces el volumen es 3,14 por 7,617 milímetros al cuadrado entre 4 por 25 milímetros. Por lo tanto, el volumen que obtuvimos fue de 1139,19 milímetros al cuadrado. Expresamos el volumen a través de la siguiente fórmula. El volumen obtenido más o menos el error absoluto del volumen, lo que nos daría, como el diámetro fue medido con el vernier y la altura con la regla graduada, entonces las observaciones quedan así. Volumen es igual a 1139,19 milímetros más o menos 0,25 milímetros en el caso del vernier, y en el caso de la regla graduada, volumen es igual a 1139,19 milímetros más o menos 0,5 milímetros. Mierda.